Un podcast de cómic de una gran editorial de cómics. Pues si crees que vas a aprender poco de un programa sobre tebeos o historietas, estás muy equivocados, así que continúa con nosotros porque verás cómo aplican un montón de soluciones que seguro podrías aprovechar para tu proyecto. Y por supuesto, también hablamos de podcast de marca y de podcast de cómic. ¿Tienes un podcast o estás pensando en crearlo? ¿Quieres ganar audiencia? ¿Mejorar tu contenido? ¿Monetizar tu trabajo? En Podcasters, el podcast de iVoox, conocerás las herramientas y estrategias para crear, acelerar y monetizar tu podcast de la mano de creadores y profesionales que te contarán sus experiencias reales. Entra en podcasters.ivox.com y descubre todo lo que necesitas para tu podcast. Hola podcaster, esto ha sido como sentirme un poco en casa porque soy un declarado consumidor de cómic, para desgracia de mi bolsillo, no solo de su editorial, pero es como si estuviésemos entre amigos. Podcast sobre cómics hay muchos, buenísimos, y que volveremos de nuevo a ellos, pero esta vez nos parecía muy interesante en cuanto que también es un podcast de marca, una editorial de libros, una empresa que se dedica a la cultura popular contemporánea, y esto al final no funciona de la misma manera. No es simplemente un programa independiente de nicho, sino que responde a un catálogo y una línea editorial. Así que, por partida doble, podcast de marca, podcast de cultura popular, no te pierdas ni un silencio de esta entrevista. La entrevista podcaster. Cómic, editorial, estamos hablando de un podcast de cómic de marca, así que tenemos con nosotros a José Bermúdez, presentador de Normaland, el podcast de tebeos, de Norma Editorial. Oye, bienvenida a Podcasters. ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias a ti por hacernos un hueco, por llamarnos. Nos hizo mucha ilusión cuando nos contactaste. Que menos que aprender de vosotros y hablar de cómics. No sé si veis lo que tengo detrás, pero yo soy un apasionado, desde luego. Lo veo. Y aparte tienes mucha cosa nuestra, lo cual también te agradezco un montón. También. Bueno, tenéis, ya hablaremos de lo que ha significado Norma, pero yo creo que copáis la mitad del mercado de cómic, por lo menos europeo y de manga en España. Pero bueno, ya vendrá luego. Primero quiero saber qué pasa, que te levantas un día y dices, voy a crear un podcast de Norma, o se levanta el señor Norma y dice, haced un podcast. ¿Cómo nace esto? Pues esto surgió... nosotros venimos haciendo Normaland, que así se llama nuestro podcast, desde febrero de 2021. Y no fue algo, digamos, inmediato, era una idea que nos venía rondando por la cabeza, porque el equipo que forma parte de Normaland es el equipo de Norma Editorial, es un podcast interno. Entonces, lo veníamos comentando desde hacía tiempo, porque todos somos bastante consumidores de podcast, somos grandes oyentes de radio, y la posibilidad de hacer algo para seguir promocionando nuestros libros, contando con la enorme suerte que es tener unos autores cercanos a la casa que podrían aportar un contenido interesante, nos seducía. Lo único que quedaba era encontrar la colaboración técnica que pudiera ayudarnos a montar un producto lo suficientemente digno como para lanzarlo a la calle y respaldar a la marca de Norma Editorial, ¿no? Que ya llevaba una trayectoria en el mercado nacional pues consolidada. Cuando pudimos resolver esas cuestiones, nos animamos. Ya te digo, pues van a ser 5 años de Normaland y estamos muy, muy contentos, la verdad. Obviamente hay cositas que queremos mejorar, cositas que queremos evolucionar, adaptándonos a lo que vemos que hacen otros que lo hacen muy bien, pero estamos muy contentos. La verdad que la iniciativa genera trabajo, pero es bastante satisfactoria. Uh-huh. Vale, entonces es como es la parte más guay de vuestro trabajo, tal vez, dentro de las cosas que hacéis. Sí que es cierto que es una de las partes más chulas. La verdad que claro, porque nos permite hacer algo con autores, hacerlo con los autores siempre es más divertido, te diriges a un público, el público suele ser muy agradecido, suelen ser personas que valoran mucho este esfuerzo que hacemos de ofrecerles un contenido diferente, más enriquecido. Y sí, te diría que es uno de los proyectos más entretenidos que tenemos en la editorial.
Bueno, veo que también os gusta el podcast, ¿no? Ya erais gente de podcast. ¿Qué hueco queríais cubrir cuando arranca el proyecto? Es decir, ¿a quién os queríais dirigir? Porque, a ver, podcast de cómic, de historieta, de tebeos, como queramos llamarlo, hay muchos y de mucha calidad y que también tratan vuestros cómics y los de otra. Entonces, ¿a qué público exactamente queríais dirigiros? No, está claro que teníamos un público asegurado que era el consumidor de cómics, ¿no? Y sobre todo el consumidor de cómics de norma. Pero sí que es cierto que siempre hemos procurado intentar abrir un poquitín el abanico y cuando hemos hecho algún tipo de monográfico o algún tipo sí, sobre temas, el rollo por el último que hemos hecho de medicina gráfica o uno que hicimos de terror, perseguimos un público un poquitín más amplio, siempre con el objetivo de atraer a los lectores que consumen mucha narrativa o ensayo u otro tipo de libros, pero que aún no se han acercado lo suficiente al cómic. Es decir, intentamos convencer con Normaland, con algunos de sus episodios, con otros, cuando son muy específicos, pues obviamente va dirigido a un nicho muy concreto. Pero sí que nos preocupa mucho llegar a ese gran público que es consumidor de lectura, pero que quizás en su estantería y en su biblioteca cómic hay poquito. Eso, bueno, creo que siempre hemos hablado de esto, de que España no es el mercado francés, alemán o italiano, donde el cómic está en un pedestal, ¿no? Sino que aquí Claro. todavía vemos a gente de que te he tirado los cómics porque ya te has ido de casa, o cuando tengamos el piso los cómics te los dejas, que eso es de críos, ¿no? Todavía hay mucha gente, culturalmente, que presenta eso como una especie de arte menor o una cosa solo para críos, ¿verdad? Sí, y es por desconocimiento, porque, mira, yo en la carrera, yo estudié filología hispánica, ¿vale? Puede presuponerse, y para nada resultaría extraño, que hubiera al menos una optativa que hablase de la historia del cómic, del mismo modo que se habla de la historia de la literatura norteamericana, o la historia de la literatura latinoamericana, sin embargo no había nada, ni siquiera una mera asignatura cuatrimestral sobre el cómic. Entonces, claro, cuando la gente no es aficionada, no recibe una información de valor sobre un lenguaje, sobre un contenido cultural que está a la misma altura que el resto, pero que no se presenta como tal. Entonces, claro, no podemos culpar al consumidor, pero sí encontrar la manera de llegar a ello y de hacerle ver que esto merece muchísimo la pena. Afortunadamente, los medios de comunicación grandes ya le están dando esa relevancia y eso ayuda muchísimo, porque claro, cuando alguien prescriptor, alguien que tiene una opinión que resulta autorizada y convincente, dice, oye, me he leído esto y me ha gustado, y esa misma persona en la semana anterior te ha recomendado la última novela que ha publicado en la editorial de narrativa de más prestigio, pues claro, eso los equipara ambos libros y resulta convincente. Eso se está sucediendo y es muy bueno y lo estamos agradeciendo. Hay que seguir trabajando en ello, hay que seguir sobre todo en el terreno académico, pero se están dando pasos muy buenos y se está notando. La verdad que vamos por un muy buen camino. Yo me acuerdo las luchas de Carlos Jiménez por dignificar el cómic en una época donde se consideraba más que nada hasta a partir de 8 Sí, era años. residual, era underground, y de hecho hay un público que aún defiende que siga siendo así, porque, bueno, les gusta este perfil, les gusta este escenario. Afortunadamente, la gran masa lectora aboga por una amplitud de horizontes y por poder llegar digamos, a acercar aún más el producto con el consumidor, ¿no? Y en ello estamos también nosotros. Desde Normaland lo que queremos es no solo llegar al nicho, a los consumidores que ya tenemos fidelizados, a los lectores que ya tenemos todos los meses pendientes de nuestras novedades, sino también a esos lectores que entran en una librería general, que no tiene por qué ser especializada, y que en la bolsita, además de la novela, pues metan el cómic. Oye, exactamente, cada vez lo empiezo a ver más, eso sí, aunque sí, pone novela gráfica. Sí. Afortunadamente sí. Sí. Bueno, el enfoque vuestro que os puede diferenciar de tanto podcast, bueno, quiero decir, tanto podcast espectacular que hay sobre cultura popular, sobre el cómic, ¿cuál es vuestro enfoque diferenciador? Simplemente ser un programa de una gran editorial, con eso no vale, tenéis que ofrecer algo. Me has dicho, por ejemplo, en la entrevista a primeras figuras nacionales, eso ya es algo, pero solo con eso no se marca diferencia. No digo mejor o peor, vamos, quiero decir, algo diferente.
No, claro, nosotros, qué duda cabe que es el podcast de una marca, que es el podcast de Norma, Mm. y como tal tiene que defender el catálogo de esta marca, el catálogo de Norma, en todos los episodios que hagamos. Qué duda cabe que nosotros, sea un episodio monográfico sobre un título o sobre un tema, siempre el objetivo final es vender o bien ese libro o bien todos los libros de Norma que se mencionen. Pero te digo, sí que perseguimos una función un tanto didáctica y educativa para perseguir el objetivo que comentábamos en la cuestión anterior, de seguir difundiendo el cómic, pero ya no solo el cómic de Norma, el cómic en general, porque si ganamos un lector de cómic, al final ese lector va a terminar consumiendo tanto de Norma como de otros sellos. Y el poder hacerlo con las principales figuras de la creación que te van a aportar siempre un conocimiento y un contenido mucho más enriquecido, a nosotros nos facilita mucho las cosas, porque no es lo mismo poder comentar desde la figura del prescriptor o del conocedor o del aficionado, que tú tener delante al autor para que te presente su obra o para que te pueda hablar del género que él trabaja. Eso ofrece un valor añadido que enriquece mucho el contenido por convicción, ¿no? Y por credibilidad. Entonces, para nosotros siempre, yo soy un gran oyente de otros podcasts de cómic de los que hemos aprendido muchísimo, porque nosotros, en comparación con otros, somos unos novatos. Pero claro, ellos sí que en ocasiones tienen autores, pero ellos valoran mucho el poder y tienen una labor importantísima, que es poder comentar todas las novedades, o al menos las que consideran más importantes, y no es un trabajo fácil, porque tienen que hacer una labor de selección con todo lo que se publica, que es ardua. Nosotros en ese sentido, pues tenemos un objetivo mucho más concreto, mucho más pequeño, que es difundir nuestro catálogo, pero hacerlo de una manera didáctica y educativa, ¿no? Es muy importante para nosotros lo que te comentaba antes, de poder reclutar más lectores que en definitiva sigan alimentando lo que es este sector, ¿no? El del género gráfico. Bueno, y Norma, para los lectores de cómic, está muy presente en nuestras vidas porque tiene un catálogo amplio y es es muy veterana, pero para quien no la conozca también, porque este podcaster lo escucha todo el mundo, hay gente pues que no consume cómics, cuéntanos, aunque sean 2 minutos, porque yo sí que conocía a Norma, yo en mis primeros 20 años pues viví en Barcelona y me bajaba por el paseo de San Joan, ¿no? Iba a la tienda de entonces y ahí pues veía un paraíso, ¿no? de cómic. Cuéntanos un poquito cuál es el recorrido de Norma hasta ahora. Pues Norma se encuentra justo encima de la tienda Norma Comics, que es nuestra librería, en el Paseo de San Joan. Aquí estamos nosotros justo muy cerquita del Arco del Triunfo. Y Norma Editorial surgió en 1977. El año que viene cumpliremos 50 años. La fundó Rafa Martínez, que Rafa venía de trabajar en Selecciones Ilustradas, que era una agencia de representación, y él decidió un buen día pues crear su propia empresa. En el 77 pues empezó primero como agencia, después ya empezó con publicaciones propias, luego vino la apertura de la librería en los 80. Vivió toda la época y todo el auge de las revistas, en aquellos 80 donde eran tan populares las revistas, en el caso de Norma, pues Cairo, Simón, y luego pues claro, ya llegó la parte de manga, llegó el cómic americano, toda esa evolución. La última, digamos, incorporación así reseñable en lo que al catálogo y a la gente es la creación hace 10 años, bueno, hace 9, de nuestro sello infantil y juvenil Astronave, que, pues mira, ya va a cumplir el año que viene 10 y estamos muy contentos, ¿no? Que era uno de los objetivos y una de las preocupaciones de la dirección de Norma, poder tener también el nicho del lector infantil cubierto. Entonces, en estos 50 años, pues Norma ha vivido todo el proceso evolutivo que ha experimentado el sector de la edición, no solo de la edición de cómics, sino la edición en general, que ha vivido este país y, digamos, el mundo, ¿no? Entonces, son 50 años desde que Rafa Martínez aún sigue viniendo por aquí, o sea, el fundador de Norma aún está muy presente, sigue tomando decisiones, tenemos Rafa para rato y eso es bueno. Y en líneas generales esta es la historia de Norma, una empresa que el año que viene cumplirá 50, que ya es un logro.
me tenéis que invitar a la gala. Eso no me lo pierdo. No sé, me tenéis que hacer algo chulo. Algo grande tenemos que hacer. Ahora, dentro de poco ya empezamos a tener las reuniones para decidir qué haremos el año que viene, porque será una fecha importante y todo lo que hagamos tiene que ser acorde a lo que se celebra, claro. Hemos hablado de dentro de la cultura popular, el cómic. En España, ¿el cómic es un nicho pequeño o es un nicho comprometido o las dos son correctas? Comparado con otros países, como bien comentábamos antes, Francia, Japón, claro, España, el consumo de cómic o el nicho es pequeño. Lo que pasa es que, claro, nosotros, como formamos parte de ese conjunto, sí que contemplamos que es una masa de lectores importante. Lo que pasa es que si la ponemos al lado de lo que es la totalidad de los lectores, lo que consideramos es que aún hay margen de crecimiento. Por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque hay que trabajar aún más ese ejercicio de prestigiar al cómic, de darle el valor que realmente tiene, que es un lenguaje cultural, es un lenguaje intelectual, donde hay que tener presente de que hay un guión y un dibujo, es una narrativa gráfica, donde incluso hay quien lo defiende como un vehículo cultural mucho más complejo porque une ambos elementos, la imagen y el texto. Yo creo que si bien son muchos o somos muchos los lectores de cómics que hay en España, aún quedan por reclutar y creo que hay muchas personas que no leen cómics que cuando lo hagan, y ojalá lo hagan, van a descubrir algo y que les va a apasionar. Y para eso estamos las editoriales y los podcasts de cómics para intentar facilitarles al máximo esta tarea. Porque antes era muy difícil encontrar un canal, te digo hace, yo qué sé, 15 años, por ejemplo, encontrar un canal como el podcast o como YouTube también, digamos, accesible sin ser un mega grupo editorial que tienes que gastar millones en un programa de televisión, ¿no? Esto, tanto el audio podcast como el video podcast, damos por supuesto que ayuda a esa difusión. Pero en cuanto a la relación con la comunidad, estos podcasts de nicho, porque son podcasts de nicho cultural, ¿permiten relaciones más directas con la comunidad? Estos que nos... Bueno, sí, yo dejaría ir. Sí. Responde la comunidad ahí, es más directa la... Y la verdad que la respuesta es muy positiva, la gente es muy cariñosa. Nos hemos animado en más de una ocasión a hacer Normaland con público. Y tengo que admitirte, Dani, que yo pensaba, digo, que no va a venir nadie, porque esto aquí... Y al final la gente respondía y te da mucha alegría cuando estás a lo mejor en alguna librería o estás y te acerca alguien para decirte, oye, que escucho o que veo Normaland o sea, la comunidad es muy agradecida. Los consumidores son gente que valora mucho cualquier cosa que hagas para poderles acercar los cómics, para poder acercar lo que hacemos, no deja de ser su afición, ¿no? y su hobby, y que se lo facilites de esta manera, pues ellos lo valoran y que te lo transmitan, para nosotros resulta muy, muy ilusionante. Y el nicho, el consumidor de cómic, realmente es una persona que creo que como ha formado parte de un conjunto muy castigado, por lo que decíamos antes, ¿no? De que no lo hemos tenido tan fácil como otros géneros que sí que han tenido esa alfombra roja. Entonces, cualquier cosa que se les ofrezca, lo agradecen doblemente. Y eso te lo demuestran. Y ya te digo, es muy gratificante, reconforta muchísimo, anima a continuar. Y en esas estamos, ¿no? En poder ofrecerles Normaland todo el tiempo que podamos. Que ojalá sea mucho. Sí, seguro, ya lo ves. A eso me lleva otra pregunta a vuestros seguidores. Es una comunidad muy especializada, un poco horizontal, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos un editor por cada línea editorial, ¿vale? Tenemos un editor de europeo, un editor de americano, un editor de manga. Tenemos incluso el director editorial, lleva la línea de producción propia, que son los cómics que el proyecto es totalmente nuestro. Sabes que existe la posibilidad de contratar derechos, que esta es una de las realidades
del mercado del cómic en España, de las más curiosas, que muchísimos autores nacionales publican primero en Francia, porque la realidad de aquel mercado permite, obviamente, pues llegar a un público más amplio y que las editoriales pues puedan hacer una apuesta mayor, totalmente comprensible, y luego nosotros contratamos los derechos para publicarlo en España. Pero también existe la posibilidad de que el proyecto sea tuyo, sea de Norma, es decir, que tú mismo tienes la idea o el autor se ha dirigido a ti para que tú seas el quien le publique inicialmente y luego tú intentes vender los derechos a otros países. Entonces, claro, sí que tenemos un equipo editorial diverso, especializado en cada una de sus líneas, y eso permite, cuando, por ejemplo, hacemos el episodio mensual de presentar las novedades, que es uno de los más exitosos, siempre el que la gente más escucha, es porque, claro, la gente que controla realmente esos títulos, que son los editores que lo han trabajado, te están diciendo por qué es importante. Entonces resulta muy convincente. Y aparte yo siempre les pido que lo hagan de manera concisa, sin enrollarse demasiado, centrándose únicamente en los argumentos más relevantes, y eso lo hace aún mucho más preciso. Y ya te digo, es los episodios que mejor nos funcionan cuando hacemos la presentación de novedades con los editores, porque como tú bien dices, son bastante especializados, cada uno en la línea que trabaja. Y en cuanto a la comunidad, ¿os llega feedback? ¿Le hacéis caso? ¿Le hacéis caso en cuanto a, oye, podíais, no sé, me lo invento? Claro, es fundamental para... También es cierto que nosotros, claro, tenemos una comunidad en redes sociales que es muy grande. Perfiles en redes sociales tenemos desde hace ya muchísimos años, tenemos una cuenta de Instagram que es muy seguida, la cuenta también tenemos de Facebook, también tenía... Entonces, claro, ahí la gente te comenta y tú ya notas el termómetro. Te están pidiendo, oye, ¿por qué no vais a reimprimir este? Y cuando tú ves que mucha gente te está mencionando la reimpresión de ese título, tú ves que es que hay una demanda, ¿no? Entonces, la comunidad de Normaland viene a ratificar lo que ya te están diciendo en redes. Pero sí que es cierto que nosotros hemos notado cuando un episodio que ha abordado una temática, que se ha salido un poco de presentar meramente un título, sino, por ejemplo, el que hicimos el de terror o el de medicina gráfica, estos episodios son bastante importantes a la hora de precisar qué tipo de contenido demanda el oyente o el espectador, porque ves en qué aspectos se detienen. Sobre todo ves también cuando somos capaces de analizar los resultados, ¿no? Por ejemplo, eBooks lo permite las otras plataformas, donde hay un pico de mayor audiencia, y eso también es interesante, porque sí que tenemos muy presente ese tipo de aspectos a la hora de afinar y de ir ofreciendo un contenido más acorde a los gustos de la comunidad. Para nosotros es importante, es decir, no queremos hacer un podcast que vamos a hablar de lo que nosotros queramos y si a la gente le gusta bien y si no. Nosotros queremos hacer algo que la gente quiera escuchar o quiera ver. Y si somos capaces de descubrirlo a través de los análisis, a través de lo que nos dice la gente, pues iremos afinando. O sea, te digo, nosotros queremos aprender y queremos ofrecer algo que guste. No sentarnos a hablar de lo que nos guste a nosotros y ya luego vendrá. No, queremos hablar de lo que le gusta a la gente. Bien. Y que también lo disfrutáis vosotros, si no... Claro, porque en definitiva es hablar de lo que hacemos. Es decir, que aquí hay una sinergia muy, muy chula, ¿no? Es decir, estamos haciendo cosas que le gustan. Pero también es eso de aprender a ver si, ya por meternos en aspectos más concretos, ¿no? De lo que es la realización, si muchas desconexiones va bien, si le gusta que de vez en cuando paremos para algún tipo de sección intermedia, meter la cortinilla, que si el mostrar pasapáginas, todo ese tipo de detalles, luego la gente te los comenta. Y si tú ves que lo agradecen, pues lo intensifica. Si tú ves que no le hacen mucho caso, pues dices, mira, pues esto lo hemos intentado y no ha tenido la respuesta que esperábamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí que es cierto que contamos con un técnico, con Ramiro Lichiri, que controla muchísimo del tema y yo me fío mucho de él. Yo me preocupo de los contenidos y de la parte técnica la dejo totalmente en su responsabilidad porque él controla mucho de esto. Entonces, cuando me dice creo que debemos ir por aquí y por allí, yo me fío plenamente de su criterio porque me está demostrando que el resultado, que es muy bueno. Luego yo te digo, en la cuestión de contenido, pues sí que tenemos que ir, y yo me preocupo de ello, de ir cuidando de ofrecerle a la gente lo que la gente quiera ver. Bien, y ya que has dicho en el crecimiento, muchas veces nos quejamos de que crecemos lentamente, ¿no? Hasta el podcast es que crece lentamente y de vez en cuando haces un tirón, pero bueno, McMahon dijo en una ocasión que el crecimiento lento es una ventaja, porque asienta muy bien la comunidad. ¿Tú estarías de acuerdo con esta máxima?
Sí, estoy porque nosotros mismos muchas veces tenemos esa impresión, ¿no? Vivimos experiencias de cierta frustración cuando a lo mejor hemos lanzado algún tipo de contenido en el que hemos depositado mucho tiempo, mucho esfuerzo, un episodio del que estamos muy orgullosos porque lo hemos trabajado con un guión, hemos contactado con varios colaboradores externos que se han prestado a ayudar y lo lanzas y ve que no tiene la respuesta que tú esperabas en cuanto a visualizaciones o escuchas, ¿no? Y te queda ese mal saborcillo de boca, pero luego tú ves cómo recibe a lo mejor 3 correos de gente, oye, pues lo he escuchado y me ha gustado mucho, o esto, gente que nunca te había escrito, gente que te... Y aunque el número no es el que tú esperabas, estoy totalmente de acuerdo con esta cita que tú has hecho de que fortalece los cimientos y poco a poco permite un crecimiento paulatino y coincido totalmente en que ese es el que fortalece toda evolución pero no te lo niego, de verdad, Dani, muchas veces eso, tienes esa sensación de decir, caramba, con todo lo que nosotros hemos trabajado en este episodio, nos esperábamos tener una respuesta muchísimo mayor y sin embargo, algo estamos haciendo mal a la hora de contarlo, ¿no? Que es lo que siempre pensamos, que no lo estamos contando, que no lo estamos comunicando bien el episodio, imagino que esa será una preocupación que compartirán muchos podcasters, Claro. de que cuando lo publican algo falla en la comunicación que no está llegando al público que creen que debería recibirlo. Bueno, es que en podcast somos muchísimos ya, pues claro, por supuesto. Nos comíamos el mundo porque solo éramos nosotros. Pero que sí que me dices, es que he recibido, no han sido comentarios, han sido un correo, alguien que se ha molestado, ha abierto el correo, te ha escrito que últimamente eso hasta es difícil, vale, no es tanta, va creciendo, pero son gente de calidad, son gente que se va a quedar siempre ahí. No es gente que pasa porque has entrevistado a no sé quién y de golpe pues ya no aparezco porque esto no me importa. Es una comunidad, yo para mí es básico en eso, bueno, crezco poco a poco. Sobre todo cuando es alguien cuya opinión tú tienes en alta estima. Cuando nos escribe un autor o nos escribe un periodista y te dice, oye, que he escuchado el último Normaland y me ha gustado mucho, me ha descubierto esta lectura o no sabía yo esto o qué bien lo que ha dicho fulano y caramba, es un chute de moral, ¿vale? Pasa rápidamente de la frustración de, oye, que hemos tenido nada más que 100 escuchas el primer día a decir, mira, pues le ha gustado a fulano, que fulano, para que le guste a fulano no lo estaremos haciendo tan mal, ¿no? Entonces, como... claro, de calidad, de calidad. De pequeñas alegrías, oye, pues también se celebran. Normaland es un podcast de una editorial, pero también es un podcast de marca, evidentemente. Ya me has dicho alguna de las ventajas que tiene frente a un podcast independiente, como, bueno, pues tengo más alcance a autores, etcétera, pero ¿qué otras ventajas puede tener? Y por otra parte, ¿cómo se complementan con otros podcasts que hablan también de vuestros propios productos y que realmente vosotros, como he visto, no lo tratáis como enemigos ni como... Todo lo contrario. Que va, todo lo contrario. Para nosotros son compañeros. Es más, ojalá alguna vez podamos hacer un crossover. Es decir, que venga el podcaster a Normaland y nosotros ir a otro y participar. A mí eso me encantaría, de verdad, porque creo que nos retroalimentamos, ¿no? Yo creo que es fantástico de poder. Y es más, yo en ese sentido creo que perseguimos un objetivo común. Y ¿por qué vamos a combatir con quien tiene un fin idéntico al mío? No. Ojalá surgieran más podcasts, ¿no? Porque esto pasa como con las librerías. Cuando tú abres una librería, hay una calle en la que existe una librería y abre una nueva, está el temerario que siempre dice, pues ya le va a robar competencia al otro. Y es todo lo contrario. Genera mucho más porque atrae a más público. Pues esto es igual. Si tú empiezas a consumir podcast de cómic, te gusta, pues dices, pues voy a seguir adentrándome en este mundillo, ¿no? En ese sentido, yo pienso lo mismo. Cuanto más seamos, yo creo que más atraeremos. Competencia, bueno, vosotros lo decís y en el tema Triángulo Friki, vamos, erais 2 tiendas claro. Y ahora sois 30 y contra más haya mejor. Es el mejor ejemplo que pueda existir aquí. Es decir, la primera fue Norma Comics y el hecho de que luego se hayan generado todas estas pequeñas tiendas que complementan a Norma, porque algunas ofrecen productos que no los tenemos en Norma y Norma ofrece, pues,
a una tienda enorme que tiene este catálogo de cómics que no pueden estar en las otras, pero claro, atraen a un público que puede comprar en una cosa, en Norma puede comprar otra, y aquí pues puede pasar lo mismo, es decir, pues alguien puede decir, mira, me voy a escuchar Normaland de los editores de Norma para saber que van a publicar ellos, y luego me voy a escuchar el otro podcast tal porque van a hablar de lo que saca Astiberri o de lo que va a sacar Panini o lo que... Entonces, yo creo que eso es bastante enriquecedor. Para mí es... insisto, cuanto más podcasts sobre cómics puedan existir y luego que la gente elija y que en la variedad está el gusto, que pueden tener otros podcasts de referencia y que Normal no lo sea, pero bueno, lo importante es lo que decíamos antes, que la gente tenga el cómic como un consumo preferente y luego ya pues, cada uno elija lo que quiera escuchar y leer. Muy bien, ahora un par de preguntas un poco complicadas. A ver cómo las ves. A ver si soy capaz de respondértela, Dani, que yo... Bueno, ¿dónde están los límites? ¿Qué no se puede hacer como podcast de marca Norma Editorial? Claro, eso lo hemos hablado muchas veces, porque, claro, hemos tenido siempre el eterno debate de si hacer el podcast mucho más gamberro, mucho más, no te diría divertido, pero sí... llegar a unos límites un poco del humor, y siempre lo hemos descartado porque, claro, no deja de ser un podcast de una empresa consolidada, que aunque se dedica a la publicación de cómics es una empresa seria, entonces entendemos que el contenido debe ser riguroso, entretenido, pero sin llegar... la mayor parte del equipo de Normaland sí que somos todos bastante... nos gusta mucho el cachondeo, estamos siempre de bromas, pero procuramos no trasladar eso al podcast precisamente porque intentamos respetar la seriedad de la marca, ¿no? Es decir, Norma es una empresa, como decía antes, de casi 50 años, muy consolidada, donde se caracteriza por la seriedad a la hora de publicar, de cuidar mucho su producto, de ofrecer al mercado unos libros con unas ediciones exquisitas. Entonces, nosotros hemos creído siempre que el podcast tiene que seguir esas mismas características. No quiere decir que no podamos tener una charla distendida, pero no caer a lo mejor en lo que en circunstancias a lo mejor normales sí que podríamos hacer un poco más extremo. Nos cuidamos de no llegar a eso. Siempre lo hablamos con los compañeros. Es decir, si fuera un podcast de amigos, probablemente sería mucho más... pues como te decía antes, ¿no? Más gamberrete. Pero también creo que es una ventaja porque nos limita. Y nos limita a la hora de prepararnos un guión, saber qué extensión debe tener. Y eso creo que es bueno, porque si fuera algo mucho más relajado, probablemente no nos quedaría igual. Y no nos preocuparíamos sino que diríamos, bueno, nos ponemos aquí a charlar y lo que salga. Claro. Y sin embargo, el hecho de que sea un guión que viene avalado por una marca, que la marca es la empresa en la que tú trabajas, tiene unas exigencias. Y yo creo que si seguimos haciendo Normaland es porque la empresa ha apostado por este proyecto y nosotros tenemos que responder. Si fuera una iniciativa personal, un proyecto de unos amigos, a lo mejor en momentos de mucho trabajo hubiésemos dicho, bueno, no pasa nada si ahora nos pegamos 2 mesecitos sin hacerlo, pero ya sabes que si te quedas 2 meses sin hacer algo, al final retomarlo es muy complicado. Creo que totalmente está ese inconveniente, pero que viene acompañado por una ventaja importante para lo que es la continuidad del proyecto. Un poco lo que diferencia, si quieres, al podcast de marca. Una de las cosas que diferencia al podcast de marca, que aún no he hecho, pues entre amigos vamos a hablar de lo que nos apetece y ya está. Que también está bien, que todo está bien. Claro, no. Sí, yo te digo que, de hecho, cuando a mí me han invitado para poder hablar de Norma y de las novedades en otros podcasts que tienen un perfil más distendido, un perfil mucho más divertido, donde incluso meten la comedia y demás. Yo me lo he pasado pipa y he entrado al juego porque a mí me gusta eso. Claro. Pero yo sigo pensando que en Normaland no tiene por qué ser un telediario, pero que hay que respetar una mínima que tenga un perfil similar a la empresa que representa, claro. Está claro. Estamos en lo mismo, vamos. Yo estoy aquí en un podcast de marca, evidentemente. Claro. Y ahora otra un poco, te prometo que no hay más, pero otra un poco más complicada. ¿Tenéis vuestro comic code particular? Y te explico. Por ejemplo, Joe Sacco o Art Spiegelman sacan cómics sobre Palestina. Y dije, no, vamos a hablar sobre eso. ¿O habría algún tipo de
de tapujo de no hacerlo por la presión que pueda haber por parte de algún medio o lo que sea? Sí, ya. Como podía ser hablar de México o hablar de... Sí, mira, no sé. Aquí claro, la decisión viene tomada antes. Es decir, si dirección de norma editorial ha decidido sacar ese cómic, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para darle la máxima difusión. Entonces, tenemos carta blanca para dedicarle un Normaland. Es decir, la decisión importante se toma cuando se decide publicarlo o no. Una vez que se publica, a tope con ese cómic. Es decir, y nosotros nos sentimos muy respaldados, pero precisamente porque ya la dirección ha aprobado la publicación de ese cómic. Diferente es que a lo mejor sean contenidos que vienen de antiguo y que ahora por cualquier motivo adquieran actualidad y posibilite la realidad de un episodio afín a eso. Ahí sí que valoramos mucho si es conveniente hacerlo o no, en función de si la gente lo va a valorar o no. Pero ya te digo, la decisión importante parte de si se decide publicar o no. Si se decide publicar, vamos a tope con el título y sin duda le haremos el Normaland si consideramos que lo necesita. Porque no podemos hacer Normaland de todos los cómics que publicamos. Ya nos encantaría poder tener los medios porque sí que los tenemos, pero requiere mucho esfuerzo, por ejemplo, entrevistar a autores internacionales. Esfuerzo técnico, porque luego hay que traducir, subtitular, el voiceover, todo esto, y eso se puede hacer, pero tú bien sabes que eso requiere un esfuerzo técnico y sobre todo de tiempo, que nosotros si estamos instalados en un programa semanal, nos lo altera de manera muy considerable. Entonces, si hubiera una solución mucho más ágil, con las facilidades que existen hoy de conectarnos como estamos conectados nosotros, de poder charlar con alguien que está en Japón o en Estados Unidos, lo hemos hecho de manera puntual, el resultado es muy alentador, es muy gratificante, pero requiere mucho trabajo y, como decía antes, como los que hacemos Normaland, también hacemos otras muchas cosas dentro de Norma, tenemos que buscar la solución más ágil y accesible para poder seguir con esta periodicidad de un episodio a la semana. Está clarísimo, la verdad. Hay veces que parece muy sencillo también. Bueno, nos ponemos aquí los dos y hablamos, pero luego vas con alguien que no tiene un micrófono acorde, vas con alguien que no sabe instalar el programa, vas con alguien que está muy lejos y se corta, ¿cómo solucionas? O sea, y luego ya subtitularlo, rotularlo es un infierno, pero traducirlo, porque te pueden, obviamente tú puedes entender al autor, hablar con él, pero claro, a la hora de introducir sus respuestas, tú tienes que buscar a un traductor profesional que lo traduzca, luego alguien que lo sustitule, y tú no le puedes decir, oye, que lo quiero para esta tarde. Esa persona necesitará su tiempo para traducirlo bien. El tema de los subtítulos es también una de nuestras máximas preocupaciones, porque tú puedes confiar en YouTube, pero YouTube subtitula de aquella manera, que si la coma no la pone bien, que si el acento tampoco. Eso también es una editorial. Nosotros no podemos colgar cualquier cosa. Tienes que revisar ese texto, lo tienes que escribir tú. ¿Sabes? Que se te pueden colar gazapos y se cuelan, porque las prisas siempre en ocasiones te juegan malas pasadas, pero tienes que intentar al menos ofrecer algo que, insisto, acorde a la marca que representa. Y nos encantaría poder tener más, porque como pasa con los autores nacionales, estoy convencido de que muchos autores internacionales lo estarían encantados de participar, porque es muy cercana y muy accesible. Pero a lo que nosotros debemos eso, que requiere de un esfuerzo adicional que ahora mismo no le podemos dar cabida. Y hemos hablado ya mucho del podcast de marca, pero vosotros lo hacéis de alguna manera que no estáis todo el rato diciendo, y esto es de Norma, y esto es de no sé qué. A ver, se ve vuestros productos, evidentemente, pero ¿cómo equilibras pues estos objetivos de marca junto con la divulgación del cómic sin que suene esto es publicidad, que todo el rato nos están poniendo aquí el nombre de Norma? Porque lo hacéis muy, no sé, no me da la sensación de que sea Norma. Luego ya, pues sí, es de Norma, vale. Le damos total libertad a la gente que viene a hablar
y lo digo siempre al inicio del episodio, le digo, si tenéis que mencionar cualquier título de otra editorial, no hay ningún problema. Es decir, porque si para tú argumentar algo tienes que decir como lo hizo Joe Sacco, como lo hizo Paco Roca, como lo hizo, hazlo porque lo que quiero es eso. Yo quiero, aparte creo que resulta más convincente Normaland si da cabida al resto de sellos que si solo se centra en norma editorial. Porque entonces, como tú bien dices, resultaría un panfleto audiovisual publicitario. Sin embargo, de la otra manera, ofrecemos coherencia. Y cuando hicimos el episodio sobre terror, vinieron dos expertas en el género y ellas me comentaron, claro, el cómic consumimos, pero claro, no es nuestro fuerte. Y yo dije, vosotras poned los ejemplos que consideréis oportunos. Y hablaron de narrativa, hablaron de cine, hablaron de... Y Norma ahí quedó un poco como recluida. Salvamos el detalle porque lo teníamos presente. Entonces, una de las partes del episodio fue recomendar lo que teníamos en Norma de terror, pero las dos colaboradoras que fueron las protagonistas de ese episodio pusieron todos los ejemplos de películas, novelas, incluso títulos de otras editoriales de cómic que ya habían leído y que encontraban oportuno mencionar. Y yo lo encontré muy positivo. Creo que eso es lo que nos permite, pues lo que tú comentabas, ¿no? Que no resultemos ese panfleto publicitario que creo que restaría audiencia. Sí, no resultaría creíble, claro. Prácticamente. Eso es. Vamos a hablar del formato porque creo que es a partir más o menos del episodio 100 que hacéis un formato mixto, como habías comentado antes al principio, que habéis pasado al vídeo. Nos has contado ya por qué tomasteis esta decisión. ¿Qué cambió en la preparación de los episodios? O sea, pues, técnicamente, aparte debía ser un follón, pero también narrativamente tienes que cambiar eso. Yo era reacio, pero más por una cuestión romántica de amor al medio, de oyente de radio, oyente de podcast, pero Rami, nuestro técnico, lo tenía súper claro y me lo decía continuamente, me decía, José, si nosotros estamos vendiendo cómic y el cómic es una narrativa visual, ¿cómo nos vamos a ofrecer eso para que la gente lo vea? Y cuando me terminó de convencer, también tengo amigos que me lo decían, la transición no fue sencilla, porque claro, había que encontrar los medios. Nosotros tenemos un pequeño estudio que ya había que meter incluso unas cámaras, había que corregir según qué malos hábitos, porque en un podcast, como tú bien sabes, tú puedes estar hablando así, pero con una cámara por delante tú tienes que cuidar ciertos aspectos, el enfoque de las cámaras, cuidar los fondos, que no se vea el enchufe, que no se vea el mando del aire acondicionado, vamos a poner los cómics para que la gente vea, todos esos detalles los hemos ido aprendiendo poquito a poco, son detalles técnicos, y luego en el tema de la colocación de los invitados, que tenemos varias cámaras, una para cada, una que me enfoca a mí, otra que pueda enfocar, y luego una que es general, o sea, todos esos aspectos Rami los tenía muy, muy claros, pero ponerlo en práctica llevó un tiempo. Ahora, qué duda cabe que el resultado es fantástico, te permite, pero también te genera ciertas exigencias, porque cuando antes tú le pedías a alguien, oye, ¿por qué no te grabas un minutito recomendando este cómic? Te mandaba un audio de WhatsApp, se limpiaba un poquitín y para adentro. Ahora hay que decirle, tío, grábate en horizontal mejor, que la resolución sea esta, procura que no haya esta luz, que tú salgas bien. Y claro, lo que hablábamos antes, hay gente que lo puede hacer a la primera porque está familiarizado y otros que a lo mejor el discurso es brillante, pero lo que es la imagen en sí y le resta, ¿no? Entonces, todos esos detalles hay que trabajar, pero sí que es cierto que el resultado, yo ahora mismo, y se lo reconozco a Rami cada vez que sale el tema, le digo, tío, tenía razón que el salto al audiovisual era necesario, pero eso no quiere decir que no le demos importancia al producto sonoro, porque nosotros lo seguimos subiendo en las plataformas de audio, y porque nos sigue llegando comentarios de gente que prefiere escucharlo cuando se va a correr, cuando esto, porque le resulta más cómodo que ponerse delante de una pantalla, y lo puedo comprender. Entonces, pues mira, pero que existan las dos opciones es enriquecedor, yo creo. Pero, ¿habían cosas que, por ejemplo, funcionaban en audio y tuvisteis que transformarlo de alguna manera?
o más o menos pues parecido. Lo que pasa es que hemos cuidado más el formato visual y ahora podemos enseñar una portada. Claro, porque sí que en ocasiones yo creo que el audio cae en detrimento cuando muchas veces estamos hablando de imágenes. Mira, estamos mostrando ahora aquí esto, y a mí se me olvida decir, bueno, para quien nos estáis escuchando, podéis iros al episodio en YouTube, ¿sabes? Claro, ese tipo de detalles sí que muchas veces los obviamos, y tendríamos que tenerlo presente. Algo que en audio haya implicado, al margen de lo que he comentado, ahora mismo no se me viene a la mente nada, que seguramente habrá, pero ahora mismo no caigo en ningún aspecto de ese tipo. Sí, porque el cómic es algo muy gráfico, es evidente, ¿no? Digo, es como cuando una vez me acuerdo que una fotógrafa me dijo, no, te quiero contratar para hacer un podcast de fotografía. Digo, ¿y por qué uno en Instagram? Y ha quedado muy, muy contenta con el Instagram, ¿no? Pero bueno, en el cómic ya hemos visto que hay muchos podcasts independientes de TV o de cine, que nos hace entender que no necesitan la imagen para apasionarnos, y eso también está bien. Y esto viene a lo mismo, ¿no? Cuando enseñáis portadas o detalles gráficos en el vídeo claro, existe el peligro ¿no? De que el audio se convierta en una conversación a veces ciega. Mira qué bien dibuja esto, mira la línea esta, ¿no? Para el oyente, al que es oyente que claro, solo lo puede... Tiene ese hándicap, ¿no? De que parte en desventaja con respecto a la imagen, precisamente porque estamos hablando de un artículo cuyo uno de sus valores más importantes es la imagen, ¿no? Entonces, pero yo realmente pienso que debemos continuar con ambos formatos, tanto el únicamente sonoro como el audiovisual, pero sobre todo por una cuestión de comodidad del consumidor, porque a mí hay gente que, por lo que comentábamos antes, ¿no? Si alguien prefiere consumir Normaland haciendo otra cosa, ¿por qué se lo vamos a privar? Luego ya si le resulta que algo le llama especialmente la atención, pues ya acudirá a internet para ver cómo es la portada. Pero luego también está la opción de decir, oye, a mí me lo dais todo masticadito para que yo pueda tomar mi decisión. Entonces, poder dar solución a ambos escenarios creo que es un acierto, y como te decía, se lo reconocí a Rami tan pronto vi el primer resultado. Bueno, vamos a pasar un poco detrás de los micros que hay. ¿Cómo planificáis desde el principio un episodio de Normaland? Ya me has dicho que el de novedades evidentemente es el más exitoso del mes, pero bueno, pues si quieres ese o cualquier otro que viene un invitado, porque sí que es evidente que el Vacating, digamos, los tiempos son los tiempos de publicación editorial. Entonces si toca Guardián de Canales, que han sacado... ¿Cuál han sacado este último? Bueno, Guardián de Canales, Black Sat. Giovanni Rigano, que el mismo es Guardián Canales, en este caso con dibujo de Giovanni Rigano. Entonces, claro, sabes que toca eso, sabes que toca Weekly, sabes que el compañero de Black Sat, pero otras veces, pues eso, ¿cómo lo hacéis? Ahí lo tenéis fácil. Tocan estos y estos son de la casa y estos son muy guays hablando, pero luego toca otra vez y dices, pues, ¿y de qué hablamos? ¿Cómo lo formamos? A ver, es sencillo porque como el mundo del cómic y sobre todo, aunque antes hablábamos que era un mundo pequeñito en comparación, pero dentro de este minúsculo es amplio. O sea, aunque pueda parecer una paradoja lo que estoy diciendo, hay mucho contenido del que poder sacar petróleo. Entonces, si tiras de efemérides, te llenan un programa una agenda de episodios. El año pasado fue el centenario de Eisner y le hicimos un programa a Will Eisner. Manara cumplió 80 años y le hicimos un programa a Manara, que incluso participó el propio Manara con algunos vídeos. Cuando llegó pues el 1 de noviembre hicimos este especial de terror. Ahora que ha terminado Stranger Things, como nosotros tenemos los cómics de Stranger Things, es probable que hagamos un especial de Stranger Things. O sea, las efemérides y la propia actualidad nos ayuda mucho a poder tomar este tipo de decisiones. Y cuando tienes un catálogo tan amplio como el de Norma, después de 49 años, tienes títulos de donde tirar para poder encontrar estas relaciones, ¿no? Entonces, siempre hay una efeméride importante. Este año también hay una efeméride relativa a Death Note. ¿Sabes? Siempre hay algo que te facilita el poder decidir
qué contenido ofrecer. Y si no, pues hay algo que, como tú bien dices, la actualidad de las publicaciones ayuda mucho cuando no se te ocurre nada. Lo has mencionado muy bien. Si publica algo, Canales y Guarnido, o en este caso el Trigano, qué duda cabe que le vamos a hacer un episodio, ¿no? Y aparte lo hacemos coincidir siempre con el día que viene, para la presentación en Barcelona. Hacemos una jornada muy chula porque en el mismo día grabamos el episodio, vienen los medios de comunicación aquí a entrevistar a los autores, el colofón de la jornada es la presentación en nuestra librería y pasamos un día muy completo de promoción que termina siendo muy, muy productivo. Pero ya te digo, la propia actualidad nos lleva a tomar este tipo de decisiones y preguntabas cómo lo hacíamos, pues intentamos poderlo planificar con bastante antelación para trabajar un guión lo más completo posible y buscar a los colaboradores más adecuados, ¿no? Que está claro que los primeros colaboradores que se te vienen a la mente son los más inaccesibles, pero bueno, de ahí ya empiezas a bajar. Y la verdad que estamos muy contentos porque la gente que viene, aunque a priori pueda parecer desconocida, y lo es desconocida para el gran público, luego cuando empiezan a hablar te das cuenta de que controla un montón. Y entonces tú pones en una balanza. Está claro que el reclamo puede ser el conocido, pero al final esta persona que no conoce a nadie tiene el conocimiento y está ofreciendo mucho más contenido. O sea, dice, quien quiera acercarse va a encontrar mucho más provecho en esta persona por su conocimiento que en el otro por su rostro, por su popularidad, ¿no? Entonces, ese guión lo trabajamos con antelación. Normalmente siempre procuramos tener todas estas colaboraciones externas antes de grabar el programa porque nos gusta incluirlas. El programa luego se edita, pero queremos que el autor cuando está allí o el protagonista pueda ver esa colaboración porque a mí me parece muy provechoso poder luego hacer un breve comentario sobre ello, porque creo que gana pues no es lo mismo que tú digas, bueno, y ahora fulano nos va a explicar por qué es esto y que no sepamos qué dice fulano. Entonces luego, el retomar la conversación no podemos hacerlo en base a lo que ha dicho ese corte externo, sino a mí me preocupa poder hacer una breve mención, porque creo que le da coherencia, que permite que tenga como un recorrido mucho más amable y que no hay un corte radical. Es una cosa que nos preocupa mucho también, que el episodio sea como una lectura, que no haya, y que sea como una lectura sin mucho punto y aparte, sino que fluya, que sea como un relato, que todo guarde una relación y que no haya mucha interrupción tajante. En ocasiones lo conseguimos y en ocasiones no, porque eso está claro que es muy difícil y tú lo sabes. Pero sí que me gusta que sea como cocinar un plato sin que haya que parar porque te llaman por teléfono. Está bien, yo creo que se te nota que has estudiado filología. No, vale, da gusto, desde luego. Ya vamos finalizando. Yo estoy encantado aquí, Dani, lo podemos hablar de lo que tú quieras. Bueno, y luego podemos hablar de cómics, ya nos dan las tantas. Eso sí que ya hay que dormir luego. El futuro del podcast cultural de marca, ¿vale? Tú imagínate, pues ahora, yo qué sé, yo tengo la editorial Pepito Comics, ¿vale? O editorial, a ver, yo tengo una microeditorial, ¿vale? Pues Zeppelin Books, pues quiero hacer un podcast sobre mis productos. Como tengo 4 no podría, pero tengo un fondo de armario muy grande y quiero hacer un podcast sobre mis productos. ¿Tú el futuro cómo lo verías en podcast? ¿Crees que seguirán habiendo podcasts y saldrán más podcasts de este tipo, de una editorial, de tema cultural en cuanto a una marca? Digo una editorial, pero que también puede ser una productora de cine, también puede ser, no sé. Yo creo que el componente humano, es decir, que cuando tú identificas una marca con unas personas, eso la hace más cercana. Entonces, qué duda cabe que las redes sociales, con Instagram, con TikTok y demás, permiten también que los equipos de las empresas se muestren, pero claro, son productos audiovisuales cortitos, efímeros, muy breves. Sin embargo, un podcast o un video podcast te permite hacer algo mucho más dilatado, mucho más pausado, y eso genera mucha confianza. El rostro humano siempre va a generar en el consumidor una calma que no lo va a hacer cuando tú no sabes quién está detrás de esa marca. Entonces, para mí es fundamental identificar marcas con personas.
porque me tranquiliza. Sé quién está detrás. A lo mejor yo a esa persona no la conozco, ni nunca he hablado con ella, pero su manera de comunicar, saber que hay alguien que cuida lo que yo consumo, que me genere cierta estabilidad emocional, por decirlo de algún modo, yo creo que eso, es más, creo que se hace poco y que se debería hacer más. De verdad que lo creo, ¿eh? Da autoridad, yo creo, ¿no? Da autoridad en cuanto ves a alguien que está detrás. Cercanía, en estos mundos en los que la actualidad, donde cada vez nos estamos individualizando más, donde cada vez nos cuesta más socializar, donde la comunidad se está perdiendo, que tú puedas ofrecer esa aproximación y desde el cariño, ¿no? Decir, oye, estamos haciendo esto para ti, para, a ver, sin duda con un fin comercial, eso no lo vamos porque la idea de hacer todo esto es vender, pero vamos a hacerlo desde la ternura, desde cuidándolo, ofreciéndotelo de la manera más amena posible, porque quiera que no, estamos comprando parte de tu tiempo y tu tiempo es lo más valioso, que quiero que lo que tú consumas, pues al menos está a la altura de tu tiempo, ¿no? Y yo creo que la gente valoramos, porque yo como consumidor así lo expongo, valoramos mucho que las empresas estén representadas por gente y que esa gente demuestre una ternura por lo que hacen. Realmente se hace, pero creo que se podría hacer más. Entiendo que haya empresas que no lo hagan porque exponerte de esta manera es muy arriesgado, porque te estás abriendo tu puerta de par en par. O sea, y claro, tú ahí estás mostrando tus vergüenzas también. Pero creo que también es importante y creo que resulta convincente y le da credibilidad el comprobar que nada es perfecto. Y cuando alguien descubre la imperfección en el otro, en la empresa, aún la acerca más. Porque no te pasa que lo que es hermético, perfecto, te genera cierto rechazo, ¿verdad? Desconfío, sí. Dices, hostia, ¿esto qué pasa aquí? Sin embargo, cuando tú te tranquiliza cuando, bueno, esta gente son como yo, aquí la calle. Y de verdad, yo creo que humanizar aún más las marcas es el camino que debemos al menos afianzar. Se está haciendo mucho, pero insisto, creo que se debería hacer más. Bien, sí. Estoy un poco en contra de este mensaje muy rápido en redes sociales, tal vez en toda esa profundidad que da un podcast, ¿no? Que puedes estar agarrando de un montón de cosas y luego pues el tema humano de que hay alguien ahí. No es una IA. Bueno, a lo mejor. Claro, en la época en la que estamos ahora, fíjate todo lo que tenemos que combatir. Es decir, se antoja mucho más imprescindible este componente humano a la hora de ofrecer contenido, ¿no? O sea, la emoción es fundamental para convencer. Y la honestidad también. Entonces, si tú trabajas algo teniendo muy presente que tienes que hacerlo con ternura y con franqueza, yo creo que al final la comunidad te lo agradece. Yo estoy totalmente convencido, te digo, estos correos que me mandan o que te encuentres con alguien, que son pocos, ¿no? Que yo soy muy consciente del aforo y de la extensión que tiene Normaland, que somos un podcast aún pequeñito, pero a mí eso me llena mucho. Cuando alguien me dice, oye, que os escucho y que me gusta y que, pues que eso, ¿qué quieres que te diga? Eso es bastante, y te pasará a ti también, imagino, reconforta un montón, te anima a continuar. A mí y a mis colaboradores, cuando me reconocen por la voz, cuando eso es magia. Eso estamos un año dando palmas con las orejas. Totalmente de acuerdo. Sí, nos pasaba cuando hacíamos el Normaland Solo Audio en sonoro y de verdad que yo alucinaba, Dani. Porque tú, a ver, yo pienso que a mí no me ve nadie, de verdad, o que no me escuchaba nadie. Porque tú decías, con la cantidad de oferta que hay, ya de por sí, con los medios de comunicación, los más medias, que ya llenan parrillas y horas, y tú, ¿quién no va? ¿Qué duda cabe? Que claro, que partíamos con la ventaja de que es el podcast de Norma Editorial, que es una empresa que, como tú bien decías, pues en lo que al sector del cómic en España es una de los referentes. Entonces, ciertos escalones ya teníamos subido, pero bueno, ¿cuánto contenido audiovisual hay y que haya alguien que, como tú bien dices, te diga, oye, que tú eres el de... Pues sí, la verdad que te viene un subidón que estás animado 3 semanas. Ya ves. Pero muchísimo. Le invitas una cerveza y todo, vamos. Ya te digo.
Y el futuro de Normaland, ¿cómo lo ves tú? Habéis pasado al vídeo, que a ver, que yo sé que es un paso grande porque solo la inversión es muchísima, ¿no? La inversión en horas. Sí, la verdad que ha habido de comprar cámara, ha habido el tema de la iluminación. El tema de iluminación hemos estado por la calle de la amargura durante varias semanas porque, claro, yo te digo, el estudio es pequeñito. ¿Cómo poníamos los focos? Estos paraguas de luz. Sí. Tuvimos la suerte de que Rami, un amigo suyo, trabaja en cine y vino un día. Y puso los paraguas de tal manera que yo no los habría puesto nunca así, pero jamás. Y oye, desde entonces no los hemos tocado. Cuidamos al máximo de que si hay que moverlo, poner una marca en el suelo para luego que estén en el mismo. Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, el tema de la iluminación yo creo que es uno de los factores determinantes porque como la iluminación no sea buena, se nota, ¿eh? Se nota muchísimo esas sombras que afean. Esto. Y claro, para mostrar un producto, que por suerte luego el producto a la hora de mostrarlo nosotros lo que hacemos son inserciones, que para que se vea mucho, porque por mucho que tú enseñes el cómic en la mano, que tú luego generes una ventana nueva en la pantalla para mostrarlo, es mucho más efectivo. Pero aún así la iluminación es fundamental. Y claro, luego lo que hablamos, ¿no? Te genera pues esa inversión de cámara, de iluminación, de cuidar todo lo que es la escenografía. Antes tú hacías el podcast y daba igual que hubiera una pila de libros al lado tuya de que nada tenía que ver porque nadie te estaba viendo, pero ahora sí hay que cuidar que la mesa esté bien. Ponemos las tacitas, ponemos las bolsas, ¿no? Todos esos pequeños detallitos, pues hay que los cómics detrás, las baldas. Pero claro, todo eso aporta un valor que antes no lo teníamos. Y la evolución, sobre todo, queremos que sea una evolución mucho más en lo que a contenido se refiere, porque en el apartado técnico, todo lo que vaya surgiendo, Rami está muy atento. Rami es un apasionado de lo que es la imagen y el sonido, y ya él, por gusto personal, está muy al día de todo lo que va surgiendo. El micrófono último modelo, el tal, esto, lo otro, y nos lo dice. Y si valoramos que se tiene que hacer, pues bueno, y hay que hacerlo, pues ya se valora hacer el esfuerzo económico. Pero la evolución que nos planteamos sobre todo es en lo que a contenido se refiere. Si hacer más episodios temáticos sobre algún género en concreto, o si crear un episodio más magazine. Es decir, que no solo sea la entrevista al autor, sino que a lo mejor la entrevista del autor ocupe una parte y luego haya otras secciones, que es algo que a mí me gusta especialmente y que probablemente lo probemos. Es decir, hacer episodios que sean más variados, que permitan una diversidad de contenido, que creo que eso es lo que permite que la gente pueda permanecer más tiempo en el episodio. Lo probaremos. Creo que este formato de diversidad y de varias secciones lo probaremos en un corto plazo. Bien. Y ya la última pregunta, que es la común siempre para todos los invitados. Ahora tú, imagínate que tienes pues alguien como yo, no porque ya tiene podcast, pero tienes unos amigos y tiene una pequeña editorial, vamos a poner de libros de fantasía, ¿vale? Por no poner cómic, ¿no? Libros ilustrados de fantasía. Y tienen su cataloguillo y quieren hacer un podcast que hable de la fantasía, que hable de literatura y que también hable bueno, pues ellos tienen a lo mejor un lanzamiento al mes, también hablen de su lanzamiento y de sus autores. ¿Qué le recomendarías? No hace falta que digas, bueno, cógete un mega estudio y llama a la banda sonora. Todo lo contrario, nosotros, obviamente, sobre todo que se preparen un guión y que sepan cuánto quieren que dure el episodio y que yo, de verdad, admiro profundamente a la gente que es capaz de lanzarse sin guión a conversar y que les quede algo extraordinario. Yo no puedo. Yo necesito tener mi guión. Obviamente tú te puedes salir del guión, pero luego hay que regresar. Porque tú tienes... Entonces, considero fundamental saber de qué voy a hablar y cómo lo tengo que hacer. Y para la gente que pueda empezar en este perfil que tú estás describiendo, lo considero imprescindible. Luego ya la parte técnica, pues oye, hay programas de edición de audio que te facilitan mucho, te ves 3 o 4 tutoriales y luego ya vas corrigiendo cositas. Y hay micrófonos muy accesibles que te lo permiten. Pero para mí lo fundamental es un guión y trabajarlo con mucha antelación y tener muy presente una cosa, que si te equivocas no pasa nada. Porque yo, quiero decir, luego no te reescuches mucho, porque la naturalidad del error... Sí, la naturalidad del error, cuando tú... No sé si te pasó a ti cuando empezabas, pero yo era...
estaba obsesionado con los típicos dejes, ¿no? Con las interrupciones, todo lo otro. Yo quería que saliera aquello y al final te das cuenta de que es mucho más cercano y accesible y cuanto más natural resulta. Y hay algo más natural que un error, que una tos, Entonces, yo le diría, oye, vosotros, si os ceñís al guión, aunque haya errores que consideréis que no tendríais que haber dicho esto, salvo que sea una cosa que clame al cielo, mantenedlo. Porque si le vais a dar mucha importancia luego al resultado, al final os vais a cansar, porque le estáis dedicando un tiempo que os va a agotar. Nada, a pequeñas cosas no le prestéis atención. Para mí parece un consejo baladí, pero para mí fue importantísimo. Es decir, no toques eso, es decir, no hagas una edición exhaustiva para que quede perfecto. Cosas que pequeños errores de lo típico, ¿no? De no, que esto que he dicho antes no era así, era así. Y entonces te preocupaba decir, ¿cómo lo puedo dejar para que no parezca que es un error? No, déjalo, que nos tenemos que equivocar. ¿Qué pasa? Que porque dijiste que era un año y resulta que es otro, solo faltaría que tuvieras todo el catálogo entero en la cabeza. Entonces, esa naturalidad creo que es buena dejarla. Y sobre todo porque al inicio, como tú veas que te cansa, que se te hace bola, lo dejas. ¿Ya? Lo dejas. Claro. Pues si no, luego será peor. La cosa fluye y la cosa va bien y demás, y tú, pues esto está chulo, y al final, cuando ya llevas un número de episodios considerable, la propia inercia te conduce a seguir. Entonces, yo creo que la naturalidad y tomárselo con esa tranquilidad y sobre todo el guión, para mí serían los pasos primeros fundamentales. Muy bien, perfecto. Avisar que conozco a gente de televisión, que alguno colabora, y nos dicen, hay un mogollón de cortes, aunque claro, tú estás acostumbrado a escucharlo y dice, parece que lo dice todo perfecto, dice, estás con miles de datos, es imposible que no te equivoques, entonces si no se equivoca es porque habéis cortado. ¿En la tele también? Sí, en la tele también, ¿no? Claro, y se nota, ¿verdad? ¿Se notan los cortes? Es que se nota, porque claro. yo sigo prescriptores. Y como cambias de cámara y eso, pues... Pero eso es natural, pero me refiero a gente que está dando un mensaje y tú notas como en el mismo mensaje ha habido un corte. Sí. Porque seguramente... Ya tienes el oído, ya. Claro, ha llegado a la frase tal, la siguiente la ha arrancado con una interrupción, sí, y ha querido arrancarla de nuevo, y entonces entre una y otra ha habido un corte. Eso el consumidor lo nota. Y te resulta chocante, ¿no? Yo te he equivocado con piezas y admito que yo he sido de los que he arrancado varias veces, ¿eh? O sea, yo a Rami le he tenido que decir, Rami, y Rami siempre me decía, ahora ya he aprendido, ¿no? Pero Rami, que esto no se va a dar cuenta nadie. Se dará cuenta como lo intentemos forzar. O sea que, pero insisto, lo recomiendo no ya por una cuestión de lograr la perfección, sino por perseguir tu comodidad y que lo disfrutes. Porque como te obsesiones con eso, al final se te va a hacer bola. Y que la gente sabe de lo que va y la naturalidad. Claro. Hombre, si tienes un ataque de tos, pues sí, lo voy a borrar. Sí, vale, lo que sí. Pero si tienes dos toses es normal. Sí, yo qué sé. O si te vuelves loco y dices una barbaridad, digo una barbaridad, no tiene por qué ser algo ofensivo, sino que has comentado una novedad o una fecha que todavía la editorial no ha querido hacer público, pues obviamente eso se tiene que cortar. Pero cuando son pequeñas cositas así o sea, todo lo que sea restarle naturalidad, yo lo mantendría. Porque yo era así de autoexigente y para mí muchas veces grabar los Normaland primero me llegaban a agobiar. Y yo dije, esto, si en teoría esto era para disfrutar, ¿yo por qué estoy tan nervioso? Y era el temor a equivocarme. Pues ahora no se te nota en absoluto. Estás hecho un experto, te lo juro. Sí. Está bien. Bueno, pues aquí vamos a finalizar, José. Gracias por venir a podcast, por compartir. Sí, y por compartir vuestra experiencia, a partir de ti sobre el podcasting cultural, de forma muy honesta, hay que decirlo, este formato mixto, el podcast de marca y sobre tebeos, que es lo que a muchos nos gusta. Yo creo que hay muchas ideas aquí para que otros creadores puedan aplicar desde ya. Y para terminar, aunque sea redundante, pero dinos dónde podemos escuchar Normaland, empezando por iVoox, por supuesto, claro, y seguir vuestro trabajo. Estamos en iVoox, estamos en el audiovisual, lo tenemos en YouTube, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify y siempre que hay alguna más que... en Apple Podcast. En Apple Podcast, claro. Sí. Exacto, sí. Y nada, y ahí estamos esperando, encantadísimo. Nos hace muchísima ilusión cuando nos dejan comentarios. Y aún nos hace muchísima más ilusión cuando nos paran por la calle para hacérnoslo en persona.
Eso es genial. Y si no, pasaros por la tienda y preguntad y decir, oye, ¿dónde está José? Que le invitemos una cerveza. Y yo encantado. Perfecto, José. Oye, pues gracias de nuevo y un placer tenerte en Podcasters. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Gracias, Dani. Hasta luego. Saca papel y boli, porque toca el resumen. ¿Qué es lo que te puedo resumir? Porque aquí ha habido mucha chicha, ¿no? Sobre todo de podcast de marca, aunque, oye, también hemos hablado de youtubización, de cómo tomar decisiones editoriales, de que el número de oyentes no indica la interacción real. Mira, hay una cosa que creo que es muy interesante y nunca la hemos tratado mínimamente bien. Y es esa sensación que tiene el creador de cuando hay un nuevo programa de su nicho y aparece con un montón de fuerza, ¿no? Y es también la convivencia que lleva el podcast de Norma con otros programas de Come que incluso que pueden ser de otras editoriales y que no lo enfocan como una competencia o como un enemigo, sino como una suma, porque todos ganan. Ponía como ejemplo la tienda de Norma que abrió en el 83, yo creo que en el 84-85 abriría Gigamesh, que es la segunda grande de allí, como mínimo famosa, y actualmente hay 30 tiendas de temática de cultura popular y coleccionismo en el que se conoce como Triángulo Friki de Barcelona. No son competencia, aunque puedes pensar al principio eso porque venden los mismos artículos que tú, pero lo que hacen es crear una afición mayor y al final crece mucho el público y sobre todo el público comprometido. En Normaland, como podcast, tienen claro que una de las claves es convivir y colaborar con otros podcasts de TVOs y no considerarlos una competencia, sino entrar en el ecosistema de nicho, porque al final la promoción del cómic, en su caso, es el objetivo, beneficia a todos los actores. Me ha parecido un tema muy, muy interesante, porque lo hemos podido ver en lo físico, con la tienda a pie de calle, y en lo digital, con el podcast. Aunque ya te adelanto que en el futuro hablaremos mucho más profundamente de este aspecto en un episodio de herramientas. En el siguiente episodio... En la semana que viene tenemos un episodio de herramientas donde hablamos de cómo no caer en la trampa de creerte que ya lo sabes todo. Y eso ha lastrado o incluso ha hecho fracasar a excelentes proyectos. Pero no te preocupes porque todo tiene solución, así que el martes que viene te contaré las claves y las soluciones para evitarlo en un nuevo episodio de Podcasters de iVoox. Podcasters es un metapodcast en el que conocerás trucos, consejos, software, dispositivos y otros instrumentos para tu podcast. La creación es cosa tuya, los límites los pones tú. Acompáñanos cada 2 semanas para desvelar qué hay detrás de los podcasts de éxito, cómo empezaron, qué estrategias siguen y cómo se mantienen motivados. Escúchanos en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita.